cómo seleccionar los temas para las predicaciones y estudios. Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para todo creyente, para toda persona que busca a Dios. Regalamos sermones, libros, seminarios, mucho más, y todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. También a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos ahora en este programa, Talleres para Líderes en la Iglesia. Yo comparto enseñanzas y consejos prácticos y bíblicos y estratégicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo sobre el cual deseas recibir un consejo de la palabra de Dios, mándame un mensaje con tu pregunta o los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com, o déjemelo en un comentario abajo de este video para que podamos hablar de tu situación o de tu pregunta en un episodio en el futuro. El tema de hoy es cómo seleccionar los temas de estudio, de enseñanza. Yo recibí este mensaje, esta pregunta a través de un correo electrónico, y mi pregunta, ¿cómo seleccionar los temas de estudios y de enseñanza? Y sinceramente, esa es una pregunta, un tema que me interesa muchísimo a mí y yo creo que a todos los que somos líderes, porque gran parte de lo que hacemos en la iglesia como líderes tiene que ver con enseñar, tiene que ver con escoger lo que vamos a enseñar, preparar la enseñanza y después dar la enseñanza. Y siempre me gusta pensar en cómo hacer eso mejor y cuáles son diferentes técnicas, diferentes estrategias para entregar lo que es la palabra de Dios a las personas bajo mi cuidado con más de una forma más eficaz y, si es posible, más eficiencia en mi trabajo de líder, como producir las enseñanzas. Entonces, ¿cómo selecciono los temas? A veces hay dos formas de hacerlo. Una forma, y quizás yo creo que muchas veces la forma más común es, hay algo que uno quiere decir. Uno va a enseñar, sabe que el domingo tengo que enseñar, tengo que predicar, o que tengo mi tema o tengo el mensaje, quiero hablar de la pureza, o tengo mi mensaje, yo quiero decir que la promiscuidad es mala y dañina y es pecado, o tenemos una aplicación, yo quiero enseñar a la gente a no ser promiscua. Por ejemplo, uno tiene un tema, un mensaje, una aplicación, y después abre la Biblia y busca un texto que tiene que ver con ese tema, o si es el tema, y eso es menos deseable. Si es un mensaje, yo quiero decir eso, yo busco textos que parecen decir lo que yo quiero decir. Escojo textos que hablan de mi tema, que dan el mensaje que yo quiero dar, que apoyan lo que yo ya he decidido que quiero decir. Ese va a ser el tema. Y a veces no es malo hacer eso, en el sentido de que a veces hay temas y por razones pastorales que uno tiene que tocar. Ese domingo tenemos que hablar de tal cosa por algo que está pasando en la iglesia, en nuestra comunidad, o algo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Se entiende, pero hay un peligro de acostumbrarnos a casi siempre o regularmente escoger los temas de nuestro mensaje y después ir al texto y buscar versos que apoyan lo que nosotros queremos decir. El problema es que eso es muy centrado en uno. Yo tengo mucho que ver con eso. Yo tengo que pensar creativamente en lo que voy a decir cada domingo. Yo tengo que escoger nuevos temas. Yo tengo que pensar en diferentes formas, diferentes mensajes, diferentes aplicaciones. Yo tengo que decidir qué sería mejor
para la congregación. Y corremos un gran riesgo cuando hacemos eso, cuando escogemos el tema y después vamos a la palabra y buscamos textos que apoyen ese tema. El peligro es de imponer nuestro tema sobre el texto, o sea, arrancar y muchas veces arrancar textos fuera de su contexto y a veces sin darnos cuenta que lo estamos haciendo, torcer los mismos textos para usarlos para decir, para que digan, para que apoyen lo que nosotros deseamos comunicar. A veces usamos el texto para decir algo que técnicamente dice en el texto, pero no fue la intención original del escritor, ni el propósito de todo el contexto que rodea ese texto. Es fácil arrancar versos y textos fuera de su contexto y usarlo para apoyar nuestras ideas. Y entonces yo no soy tan gran fan de escoger los temas así, de escoger el tema y después ir a texto. Antes hacía eso más. A veces, como digo, a veces hago eso y cuando lo hago, preparo mis mensajes de la misma forma que como hago cuando no hago eso, para que el mensaje sea expositivo, para que el mensaje exponga el texto en vez de usar el texto para apoyar mis ideas. A veces es necesario escoger el tema por razones pastorales, pero por lo general yo prefiero, por los peligros que corremos cuando escogemos el tema y después buscamos textos que apoyen ese tema, yo prefiero dejar que Dios escoja el tema. La mejor forma de hacer eso, en vez de que yo tenga que escoger el tema, dejar que Dios lo escoja. ¿Cómo hago eso? Por enseñar un libro a la vez. Por decir, ok, ahora vamos a estudiar Hebreos, por ejemplo. O la vez pasada estudiamos en la iglesia primera de Juan por buen tiempo, por varios meses. Yo escojo un libro, yo oro y dejo que Dios pido que Dios me guíe, que me ayude a escoger el libro correcto. Y después yo dejo que Dios en su palabra, en este libro, que Él ponga los temas que Él quiere que yo enseñe en los mensajes. Los temas así no vienen de mí. A veces en la carne, a veces uno impone, pero no deberían venir de uno. Pueden venir así de texto. Si uno va en orden y enseña de principio a fin del libro, los temas vienen del mismo libro de la Biblia que está enseñando. Y así Dios escoge en el texto el tema. Entonces ya tengo el tema, porque lo que hago cuando voy al texto es decir, ok, ese es el próximo texto. Estoy enseñando, por ejemplo, Hebreos. El próximo texto que nos toca es capítulo 2, verso 1. Voy a leer hasta que vea que termine de hablar de un tema y empiece con el otro, y después solo voy a coger el pedacito, a veces un verso, a veces un párrafo, a veces todo el capítulo que hable de tema, que un solo tema. Y después yo pregunto a Dios en su palabra, a través de su texto, ¿cuál es el tema de ese texto? ¿Qué es el punto, la idea grande que Dios quiere comunicar en ese texto? Y ese ya es el tema del mensaje. Tal vez va con algo bonito que quiero enseñar y tal vez no, pero no importa, porque de todas formas es Dios quien está escogiendo así el tema del mensaje. Y una vez que yo sé cuál es el tema de ese texto, cuál es la idea grande, cuál es el mensaje de ese texto, después hago otra pregunta. Y esa pregunta es para relacionar ese texto con la vida mía y la vida de mi congregación. Yo hago la pregunta, okay, ¿cuál es el roce con ese texto y nuestra vida? ¿Cuál es la resistencia que ponemos a esa idea que Dios está enseñando en el texto, o la ausencia de ese mensaje en nuestra vida, o la necesidad que ese texto, el mensaje de ese texto suple en nuestra vida? ¿Cuál es la pregunta nuestra que ese texto contesta? Y eso se convierte en mi introducción, la forma en que yo llevo a la gente al texto por enseñar. Esa es la resistencia o nuestra necesidad que ese texto contesta, que ese texto suple, que ese texto nos da. Y después expongo como para el corazón del mensaje, lo central del mensaje es una exposición de ese texto, es explicar lo que Dios está diciendo en ese texto. A veces uso ejemplos
A veces no. De todas formas, trato de hacer que mis ejemplos de la vida sean de menor importancia en el sermón que la exposición del texto de la palabra de Dios. Y después al final hago la pregunta de texto y para nuestra gente, ¿cuál es la aplicación? ¿Qué debemos hacer? Dado lo que Dios dice en ese texto, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer? ¿Cómo debemos responder en obediencia a Dios? Y doy una aplicación para los que no son cristianos y una aplicación para los que son cristianos, y he hablado de eso en otro video. La aplicación es diferente para los dos diferentes grupos, pero del mismo texto, por lo que dice ese texto, ¿qué es lo que debemos hacer? Y así lo aplicamos a nuestra vida. Y sí, enseñando así, exponiendo un texto en el mensaje, siempre puedes, y muchas veces lo hago, puedes usar otros textos de la misma palabra como textos de apoyo. Textos que hablan del mismo tema, que hablan del mismo tema, pero de otro ángulo. Lo podemos hacer con mucho cuidado de no volver a lo que dije al principio, de sacar esos textos de su contexto para que apoyen lo que estamos enseñando en el texto principal. Hay dos objeciones que a veces uno puede tener si piensa en enseñar expositivamente, ir a texto, enseñar un solo libro, ir de principio a fin del libro y dejar que Dios en el mismo texto ponga los temas del mensaje, la objeción podría ser, no va a ser aburrido o repetitivo o no va a ser muy relevante. Hay textos que no sé cómo hacer que ese texto se encaje, interese a la gente y va a ser lo mismo vez tras vez. Solo voy a texto y el texto me diga o va a ser, hay textos que a lo mejor son aburridos La respuesta a eso es dos pasajes. Primero, Hebreos capítulo 4, verso 11, dice... Verso 12, porque la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que toda espada y de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y sigue en el verso 13. Cuando leemos y explicamos ese libro, estamos conectando a nuestra gente, a nosotros mismos, con lo que Dios dice que es viva y poderosa. Dios obra cuando leemos y explicamos y ponemos su palabra. Es lo opuesto de aburrido, es lo opuesto de irrelevante, es lo opuesto de repetitivo. Busca segundo de Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios exhaló la escritura útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo mejor que podemos hacer, más interesante que los títulos y las series y los diferentes temas que nosotros pensamos y inventamos y para captar el interés de la gente, lo más interesante, lo más relevante, lo más práctico para nuestra vida es la palabra de Dios, porque ese es Dios que es su palabra y Él nos habla cuando leemos y cuando exponemos esa palabra a través de su palabra. Entonces, cuando enseñamos así, nosotros permitimos que Dios sea soberano. Permitimos que Dios sea soberano en la enseñanza de su palabra y cumplimos con otro mandamiento que dijo Pablo en 2 de Timoteo 2:14. Dice, recuérdeles eso, exhortándole delante del Señor que no contienen sobre palabras, la cual para nada aproveche, sino que es para perdición de los oyentes. Y ese es el verso: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando nos dedicamos en nuestras enseñanzas a enseñar eso, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, exponemos la palabra, hacemos eso. Trabajamos para presentarnos aprobados, como siervos aprobados que usan bien la palabra
de verdad. Gracias por pasar ese tiempo conmigo. Si tú tienes una pregunta acerca de tu ministerio, algo sobre el cual deseas recibir un consejo, envíame tu pregunta a consejos@pazcondios.com o déjamela en un comentario abajo de este video para que podamos hablar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Si te gustó este video y puedes pensar en alguien más que podría sacar provecho de lo que hablamos hoy, te voy a invitar a que compartes este video con esa otra persona. Para más videos como este, suscríbete a este canal para recursos para tu vida y tu ministerio. Todo completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.